Cristo, Espíritu Santo, Cristo, Cristo, La bendición viene de lo alto. La bendición viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a invitarles que abra su escritura en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, verso 7. Lo que les voy a compartir, hermanos, está escrito en la palabra del Señor. Ya está dado a través de los profetas en los tiempos antiguos. Pero todo tiene su cumplimiento, todo tiene su tiempo. Y es momento en que sepamos en qué tiempo nosotros nos encontramos de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que los profetas han hablado y han escrito. Es por ello de que lo que yo les voy a hablar no es nada nuevo, sino es un recordatorio que el Señor nos hace como su iglesia, como su pueblo, para que estemos alertas, para que estemos atentos a lo que está aconteciendo alrededor del mundo y conforme la promesa que hay de Cristo para su pueblo, para su iglesia. Lo que Dios me dio, hermanos, en esa noche, una noche de diciembre, hace 2 años, yo podía ver, estaba en una casa, en una provincia, en un pueblo, y lo curioso que ese hogar no tenía techo. Me encontraba solo ahí y de pronto yo miré hacia los cielos. Podía ver cómo vientos de colores descendían de la parte del cielo. Esos vientos de colores eran tan hermosos, colores tan bonitos que yo en mi vida he visto. Era una amalgama de colores tan hermosos. Para mucha gente que podía observar esto, en un principio era algo atractivo. En un principio esto era algo sorprendente. Y podía ver que gente grababa ese espectáculo. Podía ver que gente salía de sus casas a observar lo que estaba pasando en los cielos. Pero lo tremendo de esto fue cuando puedo ver yo que conforme esto va descendiendo hacia la tierra, lo que viene tocando inmediatamente es incendiado. Y esto, hermanos, al ser incendiado inmediatamente se viene sobre los habitantes de la tierra. Cuando la gente comenzó a ver esto, la gente comenzó a buscar dónde esconderse. Pero esto venía avanzando de una manera tan rápida que conforme tocaba parte de la tierra, los árboles, los hogares, autos, estos eran incendiados. La gente empezó a huir, a atemorizarse por lo que estaba pasando. Lo que había tocado en los cielos, comenzaron a caer bolas de fuego y caían sobre las cosas que estaban sobre la tierra. Cuando yo pude ver esto, yo sentí que Cristo había venido por su iglesia y que eran los juicios de Dios sobre esta tierra. Yo salí de aquel lugar y vi hacia la calle y pude ver una multitud de gente que venía avanzando. Esa gente venía siguiendo a un líder, a un personaje. Pero a mí me llamó la atención algo, de que en esa multitud venían personas que yo podía ver y conocer, que también habían servido al Señor. Personas que podía ver, hermanos, que habían predicado su palabra. Personas que eran también congregación.
Pero también podía haber gentes que servían en otras religiones. Podía haber gente que practicaba la religión tradicional. Podía haber gente de diferentes religiones. Y yo me pregunté, le dije, Señor, ¿quiénes son esos que vienen ahí? Yo puedo ver a personas, hermanos, que yo conozco que han predicado tu palabra. Y cuando yo veo, hermanos, a quién ellos iban siguiendo, la respuesta fue: Él les ha prometido que les va a dar seguridad en estos tiempos. Y van siguiendo a ese personaje. En ese momento, hermanos, yo desperté asustado, desperté con cierto temor, porque yo dije, me quedé, Cristo vino por su iglesia. Y había un gran dolor en mi corazón. Había una desesperación. Yo sentía que mi corazón se iba a parar. Cuando logré otra vez dormirme, Dios me muestra o me lleva, hermanos, a un lugar en donde me encuentro a orillas de una bahía al lado del mar. Puedo ver hacia mar adentro y observo que se levantan dos tornados enormes allá bien al fondo. Cuando esto se levanta, el mar comienza a recorrer sus aguas hacia el mar profundo. El mar comienza, hermanos, a secarse en la orilla. No sé cuántos metros logró el mar recorrer, si podía ver lo que en el lecho profundo del mar hay. Pero una de las cosas que yo observé es que cuando el mar comenzó a irse mar adentro, algo a mí me dijo: escapa, porque el mar viene sobre la tierra. Inmediatamente busqué a mi esposa y le dije: tenemos que huir, tenemos que correr. Y comenzamos esa huida buscando lugares altos, buscando cerros altos. Y comenzamos a subir, hermanos. Y yo le decía a mi esposa: no te puedes quedar, tienes que seguir avanzando. Ella mostraba cansancio, porque no era el lugar limpio, sino era entre piedras, entre árboles. Pero había que seguir avanzando porque el mar comenzaba a inundar parte de esa bahía, de esas orillas. Y comenzamos a avanzar a tal grado, hermanos, que cuando llegamos a la parte más alta de esa montaña, de ese cerro, yo no había más para dónde ir. Las olas que podía ver yo, donde volteaba hacia atrás, eran olas enormes. Olas que en lo que es la parte de la cresta, hermanos, podía ver cómo las casas eran destruidas. Podía ver también cómo los autos se veían tan pequeños en medio de esas olas. Y yo decía entre mí: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Y esto afligía más mi corazón. Y yo le decía a mi esposa: mira, tienes que sujetarte de un techo que había en esa parte del cerro. Había un tragaluz y había unas varillas atravesadas, y le dije: de aquí no te debes soltar. Aunque así vengan fuertes las olas, no te podrán llevar. Y ahí permanecimos hasta que llegó la última ola, hermanos, y logró pasar esa parte del cerro, y ahí el mar se quedó quieto, se quedó calmo. Cuando el mar se quedó quieto y calmo, observé la devastación que había sobre esa parte de la tierra. No había casa en pie, no había árboles, no se veía más que el puro mar surgiendo las cosas que se había llevado. Las personas, hermanos, de los que habían quedado, comenzaron a buscar a sus familiares, comenzaron a buscar a sus hijos, las mujeres a sus esposos a sus esposas, y una gran aflicción que había. Todos buscaban a sus seres queridos, pero a muchos el mar se los había llevado. Difícilmente ellos podían una vez más estar con ellos.
Esto es una parte de lo que Dios, hermanos, para estos tiempos nos ha estado hablando a través de su palabra, a través de las cosas que están pasando en diferentes lugares del mundo. Otra de las cosas que Dios me muestra en esa misma noche es que puedo ver hacia el norte, y cuando yo puedo ver hacia el norte veo que se levanta una gran tempestad, una tormenta enorme que abarca desde los cielos hasta la tierra. El color es un color morado intenso, hermanos, y esto viene avanzando hacia la parte donde yo me encuentro. Yo comienzo a buscar refugio, comienzo a tratar de escapar de aquello que viene, porque lo que se ve que viene no es algo hermoso. Pero la indiferencia de la gente me llama la atención, porque muchos están viendo que viene aquello avanzando y la gente es indiferente a lo que viene. Cuando yo puedo observar esto, hermanos, puedo ver gente que va a sus labores cotidianas. Puedo ver gente que se encuentra haciendo el mercado. Puedo ver gente que se encuentra, hermanos, haciendo sus fiestas sociales. Puedo ver gente que se encuentra practicando deportes. Puedo ver gente de diferentes, hermanos, áreas de las cuales el ser humano se dedica. Pero cuando yo observo que viene avanzando esto, yo digo, Señor, ¿acaso no podrán ver lo que está pasando? ¿Acaso no podrán darse cuenta de lo que viene sobre nosotros? Y cuando escucho el primer trueno tan fuerte que la tierra se cimbra, y cuando esto acontece, hermanos, sale del medio de esa tormenta, en medio de aquello que viene, una voz que dice: mi pueblo me ha dejado. Y yo sigo avanzando, sigo buscando un refugio. Y una vez más, cuando ya se acerca más, cuando ya está más sobre nosotros, puedo escuchar otro trueno tan fuerte que se cimbra otra vez la tierra con más fuerza, pero ahora escucho otra vez la voz en medio de ese trueno que dice: mi pueblo se ha ido tras dioses ajenos. Y yo le decía: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque si es cierto que te hemos dejado, te hemos abandonado, Señor. No hemos creído a tu palabra. Y el último trueno tan fuerte, hermanos, dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo dije: Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque tus juicios son verdaderos. Cuando yo pude ver esto, hermanos, pude ver también que las personas, cuando ya estaban en medio de la tempestad, es cuando las personas comenzaron a buscar un refugio, pero ya era demasiado tarde. Esta tormenta había venido sobre nosotros. Este mar se había venido sobre la ciudad, sobre aquel lugar. Estos vientos de color habían tocado la tierra y muchos habían perecido. Lo que yo les voy a presentar, hermanos, acerca de este viento, acerca de estos colores, es una información, es un estudio que hace la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en el año 2009. Ellos, de acuerdo a lo que han estudiado, ellos dan un informe de lo que está por acontecer. Es por ello de que yo le voy a pedir, hermanos, que usted ponga atención a las cosas que este documental nos presenta. Le voy a pedir a mi hermano que nos mande el video. Al principio todo era oscuridad, y entonces un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos universo. Una llamarada del Sol con la potencia de 10.000 bombas nucleares se dirige hacia la Tierra.
Imagínense que se destruyese la red eléctrica de todo un continente. Televisión, radio, internet, todo inutilizado. También el suministro de agua, de combustible y de comestibles en todo el mundo. Esas tormentas dejan una huella planetaria y pueden resultar muy peligrosas. En menos de un año morirán millones de personas. Las infraestructuras nacionales quedarán inutilizadas y tal vez no puedan recuperarse. No es una película de catástrofes, sino un informe de 2009 de la Academia de Ciencias estadounidense. Y algunos dicen que la catástrofe mundial que describe puede suceder pronto. Se ha cumplido el plazo. El magnetismo solar. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Y por qué se sabe tan poco sobre él? ¿Puede hacerse algo para esquivar las tormentas magnéticas? El universo, tormenta magnética. Primavera de 2013. La aurora boreal asombra a millones de personas iluminando el cielo de Nueva York, Chicago, Washington DC y de toda Europa. Este fenómeno es consecuencia de una eyección de masa solar coronal, también denominada EMC. Es una enorme llamarada magnética procedente del Sol. El campo magnético extremo es como una explosión en la superficie del Sol y tiene una potencia de 10 a 25 julios. Supera en 100 millones de veces la energía del arma nuclear más potente que se haya fabricado. Millones de toneladas de material solar expulsado al espacio, cargado eléctricamente, polarizado magnéticamente y dirigido hacia nosotros. Esas llamaradas pueden medir 160.000 kilómetros de diámetro, una tercera parte del tamaño del Sol, como si el río Mississippi se desplazase a 1,5 millones de kilómetros por hora hacia la Tierra. Los científicos de la NASA que trabajan en el Centro Espacial Goddard observan la llamarada solar, pero el material se desplaza más rápido de lo que se creía. 90 segundos después de que los ciudadanos vean la aurora boreal, la mayor parte del continente se queda a oscuras. La tormenta magnética transmite una carga extrema a las líneas eléctricas de toda Norteamérica. Crea un campo magnético muy fuerte que induce otras corrientes encadenadas, derrite los cables, libera una energía enorme y el transformador explota. Los transformadores gigantes estallan ciudad tras ciudad. El suministro eléctrico se interrumpe. También las comunicaciones al quemarse los satélites. No hay teléfono, televisión, radio ni internet. Toda la infraestructura quedaría dañada, no tendríamos medios de comunicación. Y el suministro eléctrico no se restauraría. Una sola tormenta podría dañar tantos transformadores que harían falta varios años para que hubiese componentes para sustituirlos todos. Sin energía, las infraestructuras se derrumban. El primer suministro interrumpido, el agua. Sin electricidad para las bombas nos quedaríamos sin agua corriente en menos de un día. Lo mismo ocurriría con los surtidores de gasolina y las gasolineras. Sin combustible el transporte de mercancías se interrumpe. Y con él la distribución a las tiendas de comestibles. La gente no podría salir de las ciudades porque no habría gasolina. No podrían utilizarse las tarjetas de crédito porque no habría electricidad ni conexión telefónica. Sin energía, sin combustible, sin comida, sin agua y sin esperanza de recuperación. Imaginemos que se destruye toda la red eléctrica de un continente. Sería como volver a la Edad Media. Y no llega ayuda alguna, porque la tormenta magnética ha afectado a todo el hemisferio norte. Esas tormentas dejan una huella planetaria. No solo pueden afectar a continentes enteros, sino que posiblemente a todo el planeta. No es solo una tormenta magnética,
sino un apocalipsis magnético. Se perderían miles de millones, incluso de billones. Y no sería la única pérdida. Aparte de pérdidas económicas, podría haber pérdida de vidas. Puede que muriese hasta la mitad de la población del mundo civilizado. ¿Les parece descabellado? Pues es exactamente la conclusión del informe de 2009 de la Academia Estadounidense de Ciencias. Una tormenta magnética solar podría inutilizar nuestra infraestructura tecnológica, matar a millones de personas y destruir gran parte de lo que consideramos la civilización del siglo XXI. No es una mera especulación. Una tormenta magnética solar inutilizó la red eléctrica en Quebec en 1989, dejando sin suministro a toda la provincia canadiense. Pero esa tormenta fue pequeña. Se vienen produciendo tormentas solares desde hace unos 30 años, 10 veces más intensas que la del año 1989. Los satélites solares de nueva generación han desvelado lo intensas que son esas llamaradas y lo vulnerable que es nuestro planeta. Nuestra sociedad no está preparada para un corte del suministro eléctrico prolongado. ¿Puede evitarse tal catástrofe? Es posible, pero solo estudiando a fondo una de las fuerzas más básicas del universo y una de las menos entendidas: el magnetismo. El magnetismo es clave para entender gran parte de la física porque afecta a muchas cosas. Influye en cómo se condensan las estrellas, en cómo se forman las galaxias y en cómo colapsan los agujeros negros. El magnetismo está en todas partes y prácticamente en todo. Es una de las fuerzas fundamentales de la física, las fuerzas que mantienen el propio universo unido. Los físicos han identificado 4 fuerzas fundamentales que intervienen en la naturaleza. Hay una potente fuerza nuclear que mantiene unidos los átomos, una fuerza nuclear débil que también interviene en la ligazón de partículas y átomos, la gravedad y el electromagnetismo es la cuarta. La electricidad y el magnetismo son en realidad una sola cosa. Para ser algo tan fundamental, el magnetismo a veces pasa desapercibido. Si cogemos un imán y ponemos un papel encima y luego lo cubrimos con limaduras metálicas, estas se alinearán según las líneas de fuerza que genera el imán. Es un buen modo de ver el aspecto del campo magnético. Las líneas del campo magnético son como los carriles de una autopista. El tráfico de ida nunca se encuentra con el de vuelta. Las líneas son como carriles de una autopista. Los coches circulan por ella y por eso cuando observamos la superficie del Sol se ven esos hermosos arcos que representan las líneas del campo por las que fluye el plasma. Pero en la superficie del Sol, esas líneas magnéticas son muy potentes y mortíferas. Siguiendo con el ejemplo de la autopista, imaginemos que hubiese un carril en medio, entre el tráfico de ida y el de vuelta. Si no hay indicaciones sobre quién debe circular por ese carril, se producirá un enorme choque porque todos querrán ir por ese carril. Entonces se produce el caos y hay una gran liberación de energía. Ahora imaginemos que la autopista estuviese en el Sol y que los coches midiesen 32.000 kilómetros de largo. El tremendo choque libera materia del Sol que pone rumbo hacia la Tierra. Eso es una eyección de masa coronal. Esas eyecciones son gigantescas, de más de 10.000 millones de toneladas de plasma solar. El equivalente a 100.000 portaaviones que viajasen a varios millones de kilómetros por hora hacia la Tierra. Esa es la amenaza para nuestro planeta. Un impacto directo de una eyección solar es algo muy raro, pero sería catastrófico para nuestra civilización. Si se produce una tormenta fuerte, la catástrofe está servida. La enorme envergadura de esa catástrofe solo se ha visto clara tras los datos aportados por los medios de investigación modernos. Los preocupantes datos de los satélites podrían ayudarnos a prever el próximo y devastador azote de una supertormenta magnética.
Desde hace poco se sabe que las tormentas solares magnéticas podrían ser mortíferas para la Tierra. El Sol está constantemente expulsando material en forma de radiación, rayos X, llamaradas solares o eyecciones de masa coronal. El que esas eyecciones no nos alcancen de lleno se debe a que la Tierra está protegida. La Tierra cuenta a su alrededor con un enorme campo magnético. Así que cuando se produce una llamarada solar o una eyección coronal, ese campo magnético es nuestra protección. Imaginen que la Tierra es esta esfera y el Sol una escopeta. El Sol lanza potentes disparos contra la Tierra cada pocos días. Pero el planeta tiene un escudo protector, como la lámina de metacrilato que protege la esfera de los disparos de escopeta. Se llama magnetosfera, un campo magnético gigantesco generado por el núcleo en movimiento del planeta. Su radio de acción es de 69.200 kilómetros. Igual que un imán repele a otro, la magnetosfera terrestre repele el plasma magnético del Sol. Si una eyección de plasma magnético de 1.000 millones de toneladas llega a nuestro planeta, lo habitual es que solo pase en torno a él. El escudo electromagnético de la Tierra es una protección. Las partículas magnéticas intentan penetrarlo, pero rebotan contra él y el campo magnético las reorienta. Solo una pequeña parte de la tormenta magnética consigue entrar por la pequeña abertura de los polos, donde se ve en forma de aurora boreal. El campo magnético terrestre reorienta las partículas eléctricas hacia los polos de la Tierra, y de ahí surge el fenómeno de la aurora boreal. Esas partículas reaccionan con la atmósfera de la Tierra y hacen que ésta brille, produciendo un hermoso juego de luces. La magnetosfera puede reorientar las partículas electromagnéticas, lo que permite que la vida prospere en la Tierra. Sin la magnetosfera, las partículas radiactivas matarían todas las formas de vida. Por suerte, nuestro escudo repele parte del material solar, como las llamaradas, y permite que otros elementos entren en la atmósfera de la Tierra, como la luz y el calor. Quizás se pregunten por qué nos protege la magnetosfera de las eyecciones coronales, que deja entrar la luz del Sol y que ilumina el planeta. Pues bien, se debe a que las eyecciones coronales están mayormente integradas por partículas eléctricas, y es esa carga eléctrica lo que el campo magnético atrapa. La luz no tiene carga eléctrica y como no tiene partículas cargadas, atraviesa el campo magnético como si no existiese. Pero ¿de dónde procede la potente fuerza magnética de nuestro planeta? Podemos saberlo gracias a uno de los magnetómetros más antiguos y sencillos, la brújula. Aquí tengo una brújula, es un artilugio sencillo que nos dice dónde está el norte. Utiliza los campos magnéticos y no siempre apunta en esa dirección. Y verán por qué. Estamos en un desguace y detrás de mí hay un enorme electroimán. Cuando se encienda, ¿qué pasará? Veámoslo. Vaya, la brújula apunta hacia el imán, pero si lo apagamos volverá a apuntar hacia el norte. Por lo tanto, una brújula no apunta hacia el norte, sino hacia el mayor campo magnético más próximo. De hecho, las brújulas no apuntan hacia el polo norte, sino hacia un peñasco situado al oeste de la isla de Ellesmere, en la costa de Canadá. Ese es el polo norte magnético. Pero el propio polo norte no es un imán. El campo magnético está generado por fuerzas del interior del planeta. Los campos magnéticos se generan por las corrientes en movimiento, y la Tierra es una gran corriente en movimiento. La Tierra gira, y el interior de la Tierra está fundido. Es líquido.
Es como el vino de este vaso. Cuando le doy vueltas tiene un movimiento organizado y se ciñe a las paredes del vaso. Es más o menos lo que ocurre dentro del núcleo de la Tierra. El hierro fundido del núcleo se desplaza en círculo y genera un campo magnético. Nuestro planeta es como una dinamo, un aparato que transforma la energía mecánica en energía magnética. La clave de una dinamo es el movimiento. Un fluido en movimiento puede crear energía electromagnética, igual que la rueda de una bicicleta al girar. De hecho, el fluido crea la fuerza magnética más potente del planeta en la dinamo llamada núcleo terrestre. Pero hay un problema con esa dinamo tan antigua. Puede pararse o cambiar de dirección. El campo magnético de la Tierra no es algo estable e invariable. Ha cambiado bastante con el tiempo. Igual que el vino del vaso, la dinamo magnética de la Tierra puede cambiar de dirección. El polo norte y el sur pueden invertirse. No se sabe bien qué es lo que ocasiona la inversión de los polos. Todo lo que sabemos es que ocurre. La orientación de los polos magnéticos de la Tierra cambian cada unos pocos cientos de miles de años. Las muestras de hielo y la geología submarina indican que hace 780.000 años las brújulas apuntarían hacia el sur. 50.000 años antes de eso, una brújula apuntaría hacia el norte. Es una pauta recurrente en nuestro planeta, y tal vez ocurra de nuevo. El campo magnético de la Tierra cambiará de dirección de nuevo, pero no sabemos cuándo. La última inversión magnética ocurrió hace 780.000 años, lo que supera el lapso medio entre las inversiones habidas. Basados en eso, ya debería haberse producido. Nadie sabe seguro cómo afectará una inversión magnética a los humanos. Las brújulas apuntarán hacia el sur. La migración de las aves puede verse interrumpida. Y la orientación por GPS se vería afectada. Pero hay una consecuencia más preocupante. La inversión de los polos podría hacer que el campo magnético de la Tierra se debilitase o desapareciese. El problema es que si el campo magnético se debilita, ya no nos protegerá de la radiación del Sol. Imagínense que la Tierra es una esfera con un protector de metacrilato. Pero ahora el escudo está debilitado. Una potente llamarada del Sol puede hacerle mucho daño. Cuando la inversión polar se produzca, la magnetosfera protectora de la Tierra quizás desaparezca, quedando todo el planeta a merced de las mortíferas tormentas magnéticas del Sol. Esto es lo que a grandes rasgos podemos nosotros tener como información acerca de lo que este planeta Tierra está por sufrir. Hay datos, hay informes, hay noticias de que este tipo de tormentas electromagnéticas han afectado ya la Tierra, y en el documental escuchábamos algunas fechas. Una de las fechas muy importantes y que causó un problema fuerte en la zona de Canadá fue en el año de 1859. En ese tiempo, hermanos, la tecnología no estaba a la capacidad de la que estamos ahora. En ese tiempo la tecnología era un poco menos a lo que ahora tenemos nosotros. Lo que había más en comunicación era el telégrafo. Y de acuerdo al artículo, de acuerdo a las noticias en su tiempo, cuando logró entrar esta tormenta o esta parte de la tormenta y tocó esa zona, de acuerdo a las noticias dice que el telégrafo dejó de funcionar. Pero aún así dice, aparatos eléctricos aún no estando conectados funcionaban.
por la cantidad de energía que había filtrado hacia la Tierra. Lo más reciente y que también fue noticia fue el 8 de septiembre del 2011. Para esa fecha, en la frontera de México y Estados Unidos, logró también entrar una parte de este fenómeno. Dañó los 5 municipios de Baja California, México, hermanos. Fueron quedados sin energía eléctrica. Parte también de los Estados Unidos. Esto es señas, son síntomas de lo que está por venir hacia esta tierra. Si la ciencia, hermanos, si los noticieros nos están dando la información, nos están hablando de los acontecimientos, y ellos ponen la palabra apocalípticos, es porque el Señor está cerca y el Señor viene por su pueblo. El Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo que estemos preparados ya, que ya no hay tiempo para poder seguir en las comodidades, en las rutinas, sino tenemos nosotros, hermanos, que estar listos, porque en cualquier momento esto va a acontecer. El Señor viene por su iglesia. Probablemente esto sea parte de la gran tribulación a la cual toda persona que no se haya ido al arrebatamiento sufra a través de estos fenómenos que se van a presentar. ¿Qué dice la Biblia acerca, hermano, de lo que vimos ahora? Acerca de este documental. Apocalipsis capítulo 16, verso 8. El apóstol Juan, de acuerdo a lo que el Señor le da, él ve una visión y dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Probablemente sea, hermanos, principios de lo que esto está por acontecer. También el profeta Malaquías nos habla de esta situación. Malaquías capítulo 4, en el verso 1, él nos dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién otro, hermano, nos habla de este fenómeno, de esta situación, de lo que está por acontecer? El apóstol Pedro, en la segunda carta, nos dice en el capítulo 3, verso 10: pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esto, hermanos, está escrito en la palabra de Dios. No es algo nuevo. Solamente el Señor nos va dando los tiempos que vamos viviendo. ¿En qué tiempo nos encontramos de nuestra era, de nuestros tiempos? ¿Cuál es lo que falta para la venida de Cristo? ¿Qué tanto falta para la venida de Cristo? El Señor ha estado hablando de una y de otra manera. El Señor ha estado usando medios para que su iglesia despierte, salga del confort, para que la iglesia esté velando y no la tome desapercibida, como habla la parábola de las 10 vírgenes: 5 prudentes y 5 insensatas, hermanos. La iglesia debe ser prudente, debe estar velando por todos los acontecimientos que están pasando. Nuestro país ha sido parte ya de estos acontecimientos en lo que es el centro de nuestra República Mexicana. La palabra de Dios nos habla
de que vendrán tiempos, hermanos, en los cuales muchos van a correr de aquí para allá. Podíamos ver en días pasados, cuando los estados del centro de la República y del Norte fueron noticias, como las personas, las gentes afectadas lloraban. Cómo ese tipo de personas, hermanos, habían perdido todo. Algunos sus familiares quedaron sepultados en el lodo, porque los cerros se desgajaron. Pero nosotros, gloria a Dios, no podemos sentir el dolor que sintieron ellos, porque hasta ahorita nosotros todavía no hemos sufrido nada de esto. No hemos sufrido persecución como está sucediendo en Irán, como está sucediendo en África, en Nigeria, en donde los cristianos en estos momentos están siendo perseguidos y quemados, porque tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque Dios todavía a nosotros nos mantiene y debemos predicar el Evangelio entonces. Debemos dar las buenas nuevas a aquellos que aún todavía no conocen su palabra. No podemos, hermanos, continuar viviendo una vida en la cual nosotros podemos estar bien, pero los demás ¿cómo se encuentran? Es el tiempo en el cual la iglesia, hermanos, tiene que salir y predicar el Evangelio. No nada más es el pastor, no nada más es el evangelista. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado con un propósito, y en donde estemos nosotros debemos compartir el Evangelio de Jesucristo. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mateo, hermanos, nos habla una parte de lo que ha estado pasando, ha estado aconteciendo ya también a lo que es el mundo entero. En el capítulo 24 nos da una serie de acontecimientos que pasarían para los últimos tiempos. Y podemos ver nosotros que el Señor les dice en el verso 4, capítulo 24, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún dice, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta parte, hermanos, donde el Señor nos habla de que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, nosotros hemos presenciado a través de los noticieros que esto en otros países están siendo afectados. Y yo le voy a nombrar algunos de los países que han sufrido los embates de la naturaleza y que han causado para el planeta un cambio que no era normal o natural, pero por la palabra de Dios las cosas tienen que pasar, hermanos, porque está escrito, aleluya. En Sumatra, el terremoto de Sumatra, hermanos, desvió el centro, el eje de la tierra 7 centímetros. El terremoto de Chile lo desvió 8 centímetros. El terremoto de Japón, en el cual hubo ese gran tsunami y que muchas ciudades desaparecieron, lo desvió 17 centímetros. Esta información es información oficial de la NASA. Japón se movió geográficamente de su posición geográfica 4 metros. Japón ya no está en el mismo lugar. El país, la nación, se movió. Pero el Señor habla de esto, hermanos. El Señor nos dice que esto acontecería, que esto va a seguir pasando. Y el profeta Isaías, en el capítulo 24, en el verso 20, nos dice su palabra: temblará la tierra como un ebro y será removida, dice, como una choza. Si alguno de nosotros vimos los noticieros en ese tiempo, podíamos ver cómo las casas flotaban sobre la tierra, pero por debajo de
por corrientes de agua. Literalmente, esos lugares fueron desplazados. Mismo el profeta Isaías en el capítulo 13, verso 13 también dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Los juicios de Dios, hermanos, están siendo presentes por aquellos países, por aquellos lugares, por aquellas partes en donde la palabra se lleva y que la palabra no es aceptada. Aquellos lugares en donde han matado a los evangelistas, a los misioneros. Dios está tratando con estos países fuerte, pero es parte del cumplimiento para los últimos tiempos, cuando el Señor estaría a punto de venir a buscar a su pueblo. El tiempo, hermanos, a través de estos movimientos del eje de la tierra, el tiempo se acortó 6.8 microsegundos del día. Ahora, ¿dónde podemos nosotros ver que hable acerca de esto? Mismo Mateo nos habla en el capítulo 24, verso 22, y nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Imagínense, hermanos, cómo usted, cuando leía esta parte de la Escritura, al menos yo me lo pregunté: ¿cómo va a ser posible de que los días sean acortados? ¿Cómo podrá ser? Nunca me imaginé de que a través de fenómenos naturales que azotaran el planeta, estos acontecimientos, hermanos, dieron el cumplimiento a la palabra de Dios. Pero tiene una causa, dice la Escritura, y esa causa de todos aquellos que han sido escogidos por el Señor. La causa principal, hermanos, es para que nadie se pierda, porque los tiempos que vivimos ahora son peligrosísimos. Podemos ver nosotros cómo muchísimas personas que tiempo atrás predicaban el Evangelio, estaban viviendo en el primer amor, no los paraban de hablar de Cristo, hoy se encuentran en una discoteca, hoy se encuentran hermanos perdidos, hoy han desviado su camino, se han apartado porque no han soportado la prueba, porque ha venido la tribulación a sus vidas. Pero desafortunadamente no han entendido que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos cruciales, son tiempos en los cuales nosotros no podemos, hermanos, ya estar coqueteando con las cosas que nos presenta este mundo. Satanás está usando sus estrategias. Él es astuto, ese es su trabajo, porque si logró engañar a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, ¿cuánto más no podrá engañar a un ser humano que no lee la palabra de Dios? ¿Cuánto no podrá engañar a un ser humano que solamente vive una apariencia de cristiano, pero que no tiene una vida en santidad delante de Dios? Porque la persona, hermanos, que vive en santidad delante de Dios, la persona que tiene un compromiso delante de Dios y que camina todos los días en el nombre del Señor, ese no camina solo, ese camina con el Espíritu Santo de Dios. Su ángel, dice, lo ajamba, lo ayuda, su ángel está con él. Un día me dice mi hijo: papá, dice, ¿con quién venías en el vehículo? Le digo: venía solo, y fui a dejar a tu madre al hospital. Me dice: no, dice, yo te dije que venías con una persona. Le digo: no, le digo, yo venía solo. Dice: yo vi una persona que venía al lado, dice, de ti sentado. Le digo: si tú lo vistes, ese, le digo, es el ángel de Jehová que anda con nosotros. Gloria a Dios, porque Dios pone, hermanos, aunque usted no lo vea, pero hay otras personas que dan testimonio, aleluya, de lo que anda a un costado de usted. El Espíritu Santo de Dios debe habitar en su corazón. El Espíritu Santo
Santo de Dios es el que debe de estar día y noche, en todo tiempo, hermanos, en su vida. Con quien usted hable, a donde usted vaya, el único tema que usted podrá tocar va a ser acerca de lo que usted sabe del Señor. No se va a involucrar en otros temas, porque a usted no le interesa. A usted le interesa hablar del Señor. Aleluya. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos. Son demasiado difíciles para que nosotros podamos darnos el lujo en estos momentos de no venir y congregarnos. Dejar pasar este momento tan especial. Ciertamente hoy hubo algo en el cual para muchos se les fue complicado venir. Ciertamente para muchos hermanos porque no tienen el transporte, porque a lo mejor no tuvieron las finanzas de poder tomar un autobús o un taxi y poder venir. Pero también hay muchos que se prefirieron quedar en la casa viendo una película y que hoy la estaban pasando acerca de estos tiempos, porque las piedras están hablando, porque la ciencia, hermanos, nos está diciendo lo que nosotros muchas veces nos callamos. Es importante que podamos entender que el tiempo de la venida de Cristo, hermanos, en cualquier momento va a ser. Hay muchos que lo tienen por tardanza. Hay muchos que dicen, desde que yo tenía el conocimiento de la palabra de Dios, me han estado diciendo lo mismo. Pero los tiempos han cambiado. Las señales no son las mismas. Ahora las señales, hermanos, son conforme a lo que los evangelistas, a lo que los profetas han hablado para los últimos tiempos. Cuando el Señor, aleluya, le habla al apóstol Juan, cuando está exiliado en la isla de Patmos, una de las cosas que el Señor le dice en el capítulo 22, verso 10, le dice: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Contrario a lo que le dice a Daniel en el capítulo 12, verso 4. A Daniel le dice: sella las palabras, sella lo que has visto, porque no es el tiempo. Pero ahora el apóstol Juan le dice: no lo selles. Aleluya, porque el tiempo está cerca. Hace aproximadamente 2000 años, hermanos, esto aconteció. ¿Cuánto entonces falta para que Cristo venga por su iglesia? ¿Cuánto tiempo falta para que usted y yo estemos en la presencia de Dios? Aleluya. Bienaventurados todos aquellos que han muerto en Cristo, porque ya están allá. Han logrado pasar, hermanos, de muerte a vida. Han logrado terminar la carrera que nosotros estamos llevando. Y que podemos ver que a diario, desde el momento que nos levantamos, Satanás tiene preparado una trampa para cada uno de nosotros. Pero si el Espíritu Santo nos guía, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nada ni nadie, hermanos, nos podrá separar del amor del Señor. Voy a terminar con esto. El verso 11 de Apocalipsis 22 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es su condición en el cual en estos momentos usted está viviendo? Si usted es justo, hermano, siga practicando la justicia. Pero si no, trate de entrar para que podamos estar todos ante la presencia de Dios. En ese momento en que esa final trompeta suene, dicen los muertos en Cristo resucitan primero y todos después los que hayamos quedado, de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. El verso 12 dice al Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo.